Hace 15 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expedía en el caso Almonacid Arellano. ¿Cuáles son, a 15 años de ese fallo, los desafíos que presenta hoy en día el control de convencionalidad? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, en este espacio de académica, de debate, de conversación, con uno de los mayores referentes en el tema, que le voy a dar que se está sumando a este vivo. Vamos a esperar un minutito más. Ahora sí. Bueno, te damos la bienvenida formal, Marcelo Truco, colega, docente, amigo personal, docente de la carrera de doctorado acá en Argentina, en Guatemala también, profesor de posgrado de distintas universidades, entre las cuales está la Católica de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario también, la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, Marce, es un enorme placer tenerte acá con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, una alegría saludarte, ahí saludar también a los queridos y queridas colegas que se están sumando. Y bueno, la verdad que un gusto grande poder compartir este tema tan lindo, tan apasionante, ¿no? Como charlaremos seguramente a lo largo de estos minutos, un tema que está en permanente actualidad, ¿no? Porque bueno, ya a 15 años, ¿no? De sus primeras formulaciones, pero bueno, vamos a ver y vamos seguramente a intercambiar cuáles son algunas cuestiones que se fueron avanzando en el tema, ¿no? Yo siempre digo, y uno lo pone de relieve y uno lo llena de satisfacción, ¿no? Porque, bueno, vos has sido una testigo privilegiada, ¿no? De cuánto hay para seguir profundizando, ¿no? Sobre la temática. Yo te digo, uno le llena de alegría cuando sigue viendo que temas de tesis de maestría, de tesis doctorales, de monografías, de cursos de especialización, siguen vinculando temáticas con el control de convencionalidad. Eso no hace más que demostrar no solo la actualidad de la temática, sino también los desafíos pendientes, ¿no? Y cómo el control de convencionalidad ha venido para quedarse, definitivamente. Ha venido para seguir profundizando sus dimensiones, sus alcances, y la verdad que he tenido y tengo el enorme gusto también de poder impartir clases, como bien dijiste vos, en distintos posgrados en América Latina, y uno ve que la verdad que es algo que realmente se ha irradiado afortunadamente en todos los países de Latinoamérica. Entonces vos ves cómo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cómo el Tribunal Constitucional de Perú, cómo el Superior Tribunal de Brasil, ni hablar por supuesto de la Corte Suprema Argentina, ¿no? Cómo las sentencias cada vez más están invocando el control de convencionalidad, así que bueno, un gusto poder compartir esta tarde con vos y con todos los amigos y amigas de Académica, y por supuesto felicitar, ¿no? a Académica por el enorme trabajo que está llevando adelante, porque me parece que esto también es lo importante, ¿no? Difundir, promover los derechos humanos y poder seguramente seguir generando estas actividades de debate que son tan importantes. Totalmente de acuerdo con vos. Académica es un espacio, sobre todo de difusión de derechos. Se hace muy difícil defender los derechos que no se conocen y entonces me parece fundamental que haya, como vos decís, estos espacios de debate, de conversación y que nos podamos acercar a la gente, que las personas nos puedan preguntar esas dudas que tengan, esas cosas que no sepan y que les parece que, bueno, que son importantes saber. Acá se está sumando Dardo, querido amigo y colega, bueno, Federico también. Federico estuvo hoy en la Corte Interamericana, no sé si te llegué a contar, estuvo hablando sobre la opinión consultiva desde Iniciativa Americana para la Justicia, que es otro espacio también de participación, de amplia participación de estudiantes de distintas universidades de Latinoamérica, así que bueno, celebramos estos espacios. Y bueno, sin tanto prólogo, vamos a meternos así de lleno en el tema, si te parece bien. Sí, claro, cómo no. Mira, hay muchas cosas para compartir, pero venía pensando, ¿no? Y un poco el tema de la charla de esos 15 años del caso Almonacid Arellano. Sin dudas que Almonacid Arellano fue importante.
Pero acá siempre conviene hacer esta pequeña salvedad. ¿Dónde está lo novedoso de Almonacid? Porque hay un error bastante frecuente en empezar a hablar del control de convencionalidad como algo que comienza a partir de Almonacid Arellano. Y esto me parece que es un error porque, de alguna manera, el sistema interamericano, una de sus funciones es precisamente controlar, testear, que las normas que los estados apliquen resulten, por supuesto, compatibles con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta ha sido una tarea que desde sus primeras sentencias llevó adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde está lo novedoso de Almonacid Arellano? Lo novedoso es que a partir de este caso, como sabemos, la Corte Interamericana de alguna manera se decide a refrescar, por decirlo de alguna manera, a los estados la obligación primaria que pesa sobre los estados, haciendo un llamado primero a los jueces y luego vamos a ver ampliándolo a toda autoridad pública, pero la obligación primaria de los estados de practicar ese control. Y esto me parece que es algo absolutamente indispensable, importante, porque de alguna manera el sistema interamericano recuerda con esto su naturaleza y su carácter subsidiario, complementario a las responsabilidades nacionales. Y esto es algo que los estados debemos tener en cuenta, ¿no? Es decir, los primeros llamados a respetar y a garantizar los derechos fundamentales son los estados a través de sus distintos organismos, sus distintas instituciones y a través de sus tres poderes. Por lo tanto, quien debe respetar y garantizar el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a las garantías procesales, a la protección judicial, etcétera, todos los derechos consagrados en la Convención Americana, en primer lugar son los estados. Luego, si esos estados no satisfacen debidamente, si al momento de aplicar sus normas no lo hacen de manera compatible con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte, eventualmente sabemos que queda abierta entonces de manera subsidiaria esa posibilidad que tienen los órganos del sistema de poder responsabilizar eventualmente a los estados por esos incumplimientos. Pero creo que es conveniente empezar esta charla recordando eso, ¿no? La importancia del Almonacid tiene que ver con haber sentado lo que conocemos como el control primario de convencionalidad. Es el control primario, ¿por qué? Porque son los estados, repito, los primeros llamados a practicar ese control. Y empezó, si vos recordarás, empezó de una manera bastante prudente, por decirlo así, la Corte Interamericana, diciendo, bueno, los jueces tienen que hacer una especie de control de convencionalidad, así se refiere el famoso párrafo 124 de Almonacid Arellano. Para el poquito tiempo, fíjate, a los pocos meses, en otro célebre caso, trabajadores cesados del Congreso versus Perú, la Corte Interamericana trata de afianzar un poquito lo que había dicho el Almonacid Arellano. ¿Cómo? Diciendo que esta tarea que deben realizar los jueces le incumbe a todo el Poder Judicial y que es un ejercicio, este control, que debe realizarse de oficio. Es decir, los jueces y todos aquellos que trabajan en la Administración de Justicia deben hacer un control de convencionalidad de oficio. Están obligados a practicar ese control. Un control que, como siempre digo, lo llamo un control en dos actos. ¿Qué deben realizar? ¿Qué control se debe realizar? Analizar si las normas internas que el Estado va a aplicar resulta compatible con la Convención Americana, pero también con la exégesis, con la interpretación que esa convención realiza la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque refresca también acá la Corte Interamericana, le dice a los estados, no se olviden que ustedes han aceptado que la Corte Interamericana sea la intérprete auténtica del Pacto de San José. Por lo tanto, cuando ustedes analicen o vean que las normas internas resultan compatibles con el pacto, necesariamente también deben tener en cuenta que la interpretación que de ese pacto hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante esto porque a veces se descuida esta segunda parte del control. A veces hay jueces o juezas que solamente se ocupan de decir, bueno, no sé, la Ley Nacional de Discapacidad resulta compatible con el artículo tal del Pacto de San José de Costa Rica o con la Convención Interamericana para eliminar toda forma de discriminación a las personas con discapacidad. Pero luego aplican su propio criterio, luego hacen su propia interpretación, una interpretación libre de esas convenciones, y bueno, no.
la interpretación entonces tiene que realizarse conforme a la exégesis que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto Entonces me sobre todo parece que esto es, sí, es fundamental porque la Corte Interamericana cuando se expide en los casos, lo que hace es, y en función del principio de progresividad, es justamente ampliar ese contenido de derechos que establece el Pacto de San José. Entonces, por eso, viste que la pregunta habitual es, bueno, pero ¿por qué son importantes los estándares interamericanos? Bueno, justamente por esto, ¿no? Que me parece súper importante recalcarlo, porque la Corte, cuando se expide en un caso, amplía de una manera sumamente relevante y sobre todo para aplicar a los casos en concreto y como vos decías recién en el derecho interno de esta nueva interpretación. Me viene siempre a la mente el caso de los niños de la calle con respecto a la protección del derecho a la vida, porque si bien todos ahora hablamos de una vida digna, por ahí no todos saben de dónde surge este concepto jurídico, ¿no? De vida digna. totalmente. Y vos dijiste una cosa muy importante, Caro, que es decir, no hay manera de entender los derechos humanos si no es a partir de su progresividad. Entender que los tratados de derechos humanos son instrumentos, como dice nuestro querido amigo el profesor Néstor Sagüez, son instrumentos vivos. Ese dinamismo viene dado fundamentalmente a partir de la labor interpretativa. No olvidemos, por ejemplo, en el caso del Pacto San José, que es un pacto celebrado, sancionado en 1969. Imaginemos el contexto de fines de la década del 60, puesto en vigencia en Argentina, recién recuperada la democracia, ya por 1984. Imaginemos que de acá a pasados en Argentina más de 30 años, bueno, ¿cómo no van a cambiar las circunstancias? ¿Cómo no va a ser necesario, como bien vos dijiste, poder entender ciertas normativas, ciertos derechos ampliados, enriquecidos, actualizados a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Claramente, como siempre digo, claramente hoy, por ejemplo, el derecho al debido proceso es mucho más que el texto del artículo 8 del Pacto San José. Y uno ve la evolución, ¿no? Hay muchos trabajos sobre cómo ciertos derechos han evolucionado a partir de la interpretación dinámica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo siempre pienso que muchas veces los derechos contenidos en las normas y fundamentalmente en las convenciones son fotos que tienen que reactualizarse con el paso del tiempo. Por supuesto, decir que los estados deben seguir las interpretaciones de la Corte Interamericana no implica irnos al extremo de que los estados deben hacer una aplicación automática, una aplicación descontextualizada, porque sabemos bien, y seguramente más adelante podemos hacer mención a eso, que también hay un nivel propio de comprensión y de interpretación por parte de los estados. Hay márgenes propios de apreciación que los estados también pueden entender. Yo creo que hoy uno de los temas actuales del control de convencionalidad es cómo alejar las tensiones. Vos compartirás, Caro, que hoy uno de los peligros que tiene el tema del control de convencionalidad es que se lleve la discusión a una cuestión de poderío sobre qué es más importante, si el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho constitucional local, si el Pacto San José puede estar a costa de cualquier cosa por encima de la Constitución, si la Constitución debe necesariamente ceder ante el pacto en toda circunstancia, para los jueces locales o domésticos, si tengo que aplicar automáticamente las sentencias de la Corte. Tenemos experiencias acá en Argentina, ¿no? Nuestra Corte Suprema en algún momento dijo, bueno, pero yo no voy a dejar sin efecto una sentencia que me imponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que hay que alejar esas tensiones, hay que entender que el derecho internacional de los derechos humanos no vino a reemplazar a los ordenamientos internos. Hoy hay que apostar al diálogo, y esto es muy importante para rescatar el valor que tiene el control de convencionalidad. Porque si no... Aparte, Marce, los estados deciden soberanamente obligarse a cumplir el tratado internacional y a justamente receptar estos derechos ampliados a través de la interpretación que hace la Corte Interamericana.
¿Por qué lo hace el Estado? ¿Por qué se obliga soberanamente? Justamente para darle mayor protección al individuo dentro del derecho interno. Esto me parece sumamente importante recalcarlo, porque, como vos decías, si no caemos en la tensión sobre qué es más importante, si la soberanía del Estado o el tratado internacional. Y siempre me parece importante recordar esto, que el Estado es el que se obliga soberanamente a cumplir este tratado. ¿Para qué? Para que los seres humanos que están bajo la jurisdicción del Estado, del derecho interno, tengan esa mayor protección internacional que, como vos decías, a partir del control de convencionalidad, es recibido en el derecho interno, ¿no? Parece esto que no hay que perderlo de vista, porque es uno de los factores que me parece que sirven también para alejar esta tensión de la soberanía, ¿no? Totalmente. Y retomo un poquito esto que vos decís, ¿no? Repensar siempre en el destinatario. Vos dijiste, ¿dónde está puesto el esfuerzo, no solo de la comunidad internacional, sino el esfuerzo de los estados? En la mejor protección de los derechos y garantía de las personas. Esto es muy importante porque, sin dudas, que el gran puente comunicador, el gran puente armonizante entre lo convencional y lo doméstico y lo local, es el principio pro persona. Hoy claramente el principio pro persona, la importancia de los principios, el principio pro persona, pro homine, como se la llamó en su momento, sin dudas, hoy debe ser tomado más que nunca, debe ser rescatado como esa pauta de preferencia, ¿no? Normativa, de preferencia interpretativa. Y me parece que es sin dudas un gran puente para aliviar estas tensiones. Y bueno, a ver, si yo encuentro la solución más amplia, más protectora en la Constitución local, ¿cómo no voy a aplicar la Constitución local? Ahora, si la encuentro en la norma convencional, bueno, no me dejes afuera la norma convencional. Entonces, me parece que con esta sinceridad, con esta también humildad, es que los operadores locales y también los operadores internacionales debemos entender este diálogo entre las normativas internas y las normativas internacionales. Y fíjate que hay una saludable tendencia, y no lo vemos, nosotros que recorremos habitualmente la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia local, vemos cada vez más que los tribunales nacionales, incluso los tribunales supremos, cortes de constitucionalidad, cortes supremas, cada vez más van invocando, sabemos, ¿no?, los fallos de la Corte Interamericana. Pero también la Corte Interamericana, cada vez más, está fundando muchas de sus decisiones en los fallos de tribunales nacionales. Entonces, esto también es muy importante, que los estados vean esta retroalimentación, ¿no? Que los fallos de un tribunal local, nacional, pueda servir también de inspiración a la Corte Interamericana para decir, miren, hay que respetar el derecho a la identidad como, en este sentido, como bien fue dicho por la Corte Suprema Argentina en el caso tal. O hay que interpretar el derecho a la libertad de expresión como bien dijo el Tribunal Constitucional de Colombia en tal caso. Entonces me parece que esa ida y vuelta es interesante. Totalmente, sobre todo porque, como vos decías, los estados, si tienen normas que protegen con mayor amplitud los derechos que establece la Convención, por supuesto que van a aplicar la norma interna. Solamente van a aplicar la norma internacional cuando el derecho no tenga esa capacidad de proteger a la persona, ¿no? Entonces, recién cuando el Estado incumple, digamos, ese derecho o viola ese derecho que se ha receptado internacionalmente, va a ser pasible de ser responsable internacionalmente, ¿no?, ante la Corte. Pero bueno, todo el sistema, y esto también me parece sumamente interesante de charlarlo, todo el sistema está compuesto justamente para que las personas tengan una mayor protección, ya sea a nivel interno como internacional, pero fundamentalmente en el derecho interno, ¿no?, que es el derecho más, donde tenemos más acceso las personas, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes también lo interesante en esto de los desafíos del control de convencionalidad, darnos cuenta cómo los derechos humanos, cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cómo la normativa convencional que ha sido receptada y aceptada por nuestros estados, ha ido recorriendo, atravesando, permeando todas las ramas de nuestro derecho. Porque antes, cuando uno hablaba de derechos humanos, lo hablaba exclusivamente desde una órbita constitucional o esencialmente del derecho público. Hoy claramente no hay rama, no hay materia que no esté atravesada
por pautas de interpretación de la Corte Interamericana o por algún derecho consagrado por las convenciones que han sido ratificadas por nuestros países. Entonces, claramente, ¿no? Hoy no puede estudiarse el derecho de familia si no es a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. ¿No? ¿Cómo estudiar los derechos de niños, niñas y adolescentes si no es a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño? ¿Cómo estudiar el derecho procesal en general, penal, civil, si no es a la luz del control de convencionalidad? Incluso ramas que parecían realmente alejadas de la cuestión de los derechos humanos, de la cuestión del derecho internacional de derechos humanos, hoy han quedado también atravesadas: el derecho laboral, el derecho tributario, ¿no? Por eso te digo, esto es lo interesante, ¿no? Que hoy la mayoría de los posgrados, de especializaciones, hoy tengan algún capítulo dedicado al control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como una herramienta de trabajo para el profesional del derecho. Hoy no es una cuestión solamente de los jueces o de las juezas, es una cuestión del funcionario público en general y de la funcionaria pública, porque sabemos el control no solamente le incumbe al Poder Judicial, también al Poder Legislativo, también al Poder Ejecutivo, a todo aquel que lleva adelante, que ejerce una función pública, sino también es una responsabilidad de quienes ejercemos la profesión de manera privada. Porque está bien, no tenemos la responsabilidad del Estado, no estamos llamados como actores estatales, pero sí estamos llamados a, de alguna manera, poder exigir su cumplimiento, poder demandar su aplicación. Por eso es muy interesante el control de convencionalidad ejercido por los abogados y por las abogadas. Porque si bien... Acá Mariu Sí. Oitana nos está diciendo justamente eso, que también los abogados les corresponde hacer este contralor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿no? Porque si no parece que es algo, bueno, que está ahí, son obligaciones estatales o de quienes ejercen funciones estatales y después, no, yo creo que en la medida de lo posible, cuanto mayor nosotros invoquemos los tratados internacionales, invoquemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, invoquemos las recomendaciones o los estándares incluso de comités internacionales en materia de derechos humanos, bueno, mayor va a ser esa exigencia de quien del otro lado, ahora sí, en nombre del Estado, tiene que dar respuesta a esa demanda y esa exigencia de derechos. Está bien, ustedes me pueden decir, es un control que debe hacerse de oficio, no necesariamente hay que estar pidiendo. Sí, debe hacerse de oficio, pero no está de más, no está de más que se note esa cuestión de, bueno, vuelvo a insistir, exigir su realización y tratar de plantearlo de la mejor manera. Porque muchas veces, y esto a veces es un error en la práctica, solemos los profesionales hacerle decir cosas a la Corte Interamericana que la Corte no dice, o solemos reinterpretar de una manera muy personal los tratados internacionales. Cuidado con esto también. Cuidado con, o sea, hay que saber invocar el control de convencionalidad. Hay que saber, como decimos, sacarle su jugo, sacarle su provecho. Cuidado porque es una teoría muy importante, es una doctrina muy importante, pero que tiene sus cuestiones, y tiene también sus defensas, y tiene también sus reparos, tiene también sus límites. Por eso hay que siempre optimizarse, ir capacitándose, profundizando sus aristas. Por eso me parece muy importante este comentario que nos hacía el colega, ¿no? El compañero, de decir, bueno, es una responsabilidad que también le cabe a quienes ejercemos la profesión en forma privada. Estaba pensando que dentro de los desafíos, ¿no? Porque nosotros sabemos cuándo el Poder Judicial y cuándo los operadores de justicia deben aplicar el control de convencionalidad, que es justamente cuando resuelven el caso. Ahora, como vos decías, también es una responsabilidad de los demás poderes del Estado, tanto como el Ejecutivo o el Legislativo. Y en este sentido me parece que vale la pena marcar como un desafío justamente que el control de convencionalidad en relación a estos dos poderes del Estado es preventivo, ¿no? Digo, no solo se hace después que la norma existe o que la norma tiene que ser aplicada, sino también antes de que la legislación entre en vigencia, antes de dictar un decreto, por ejemplo, ahora que están
tan en boga los decretos de necesidad de urgencia por el tema de la pandemia, ¿no? Digo, este control preventivo de convencionalidad también es sumamente importante. Es fundamental. Me parece que uno de los grandes desafíos es remarcar el carácter preventivo del control de convencionalidad, como bien vos decís. Y fundamentalmente en el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo, porque muchas veces otro error bastante común es creer que el control de convencionalidad solo se ejerce al momento de la aplicación de las normas. Sin embargo, el control de convencionalidad también debe ejercerse al momento de la emisión de las normas. Y acá, entonces, entra a ser muy importante la labor del Poder Legislativo y la labor del Poder Ejecutivo. Concretamente, cuando la Cámara de Diputados, senadores, esté analizando un proyecto de ley, ¿hace control de convencionalidad? Es decir, cuidado, porque acá hay una responsabilidad muy grande de los legisladores y las legisladoras. Porque yo puedo decir como legislador, mire, este proyecto está interesante, es importante. Ahora, es incompatible con obligaciones previas que ha asumido el Estado argentino. Por lo tanto, si yo no tengo en cuenta esas obligaciones previas, puedo estar aprobando en este momento una ley que mañana misma puede ser un motivo de un pedido de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Acá viene lo preventivo. ¿Cómo puedo anticiparme? ¿Cómo puedo remover ciertos obstáculos? Porque pueden ser salvados, porque a veces no es que toda la ley resulte inconvencional, sino que a veces hay un artículo, hay una palabra, hay una orientación plasmada en la ley que no resulta compatible con una convención previamente ratificada por el Estado, que es norma vigente en el país, que es derecho interno. Entonces, yo podría decir antes, mirá, fíjate el artículo 20 del proyecto, ¿por qué en vez de decir que ninguna sanción que en vez de decir que esta sanción no puede ser apelada, decís que puede ser motivo de recurso? Porque si vos decís que hay una sanción que no puede ser discutida, y bueno, yo no sé ahí el artículo 8 del Pacto de San José. No sé si puede haber una sanción que no puede discutirse, cuidado. Entonces, fíjate, a ver acá, estamos haciendo control preventivo de convencionalidad. Estamos tratando de evitar que luego una norma, luego de emitida, pueda tener algún tipo de problema de constitucionalidad o de convencionalidad. Y esto vale también para las disposiciones que puede emitir un funcionario público. No pensemos a grandes, no pensemos en el presidente, en el gobernador, vamos a una cuestión mucho más cercana. Pensemos en un secretario, pensemos en un director de un organismo. Bueno, emiten normas. Bueno, esas normas que emiten también deben pasar por el test de convencionalidad. Entonces imagínate que yo soy secretario o yo soy director de un organismo. No soy abogado, pero vos sos una funcionaria que estás trabajando en mi área. Sos abogada, entonces yo te digo, mira, Caro, estoy por dictar esto, estoy por emitir esta resolución. Fíjate, haceme control de convencionalidad. Por favor, asesorame y decime si esta norma que yo estoy por sancionar resulta compatible, porque no quiero emitir una resolución que mañana... Bueno, esta es la cuestión preventiva. Totalmente. Este es el análisis previo. Porque después sabemos qué pasa en la práctica. Leemos normas abiertamente inconstitucionales y decís, perdón, los legisladores cuando aprobaron esta ley, ¿en qué se fijaron? ¿En qué parámetros tuvieron de control? ¿No sabían que esto estaba manifiestamente en contra de la Convención de los Derechos del Niño? ¿No sabían que esto va en contra de la Convención Belém do Pará? ¿No saben que va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Fue necesario que un juez llegue a esa? De hecho, estaba pensando justamente en eso, en el tema de, bueno, ahora justo se sumó Nicolás de Disca Derecho, la relevancia, ¿no? Por ejemplo, en las disposiciones de las obras sociales con respecto a las personas con discapacidad y a lo que dice la Convención, ¿no? Que eso, como vos bien decías, es derecho directamente operativo a nivel interno. No solo lo que establece el Pacto de San José, sino las otras convenciones interamericanas de derecho internacional, ¿no? Digo, hay todo un sistema normativo internacional y principios internacionales, normas imperativas también que deben tenerse en cuenta al momento de aplicar el control de convencionalidad, ya sea posterior o el control preventivo, como decías vos. Totalmente. Y
por eso decía, el control convencional vino a quedarse y vino a mostrarnos definitivamente que viene a cumplir el principal, creo, desafío de todo el sistema interamericano, que es de dotar de efecto útil a las obligaciones internacionales. Y bueno, sí, los estados firmamos las convenciones, nos obligamos a respetar y garantizar. Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde debe manifestarse ese cumplimiento? ¿A dónde debe hacerse efectivo ese cumplimiento? Porque el ciudadano común, la ciudadana común, necesita que el Estado, es decir, aquel a quien tiene en primera línea, sea aquel que le respete los derechos. No podemos pensar que esa persona va a tener que ir al sistema interamericano para atravesar un proceso engorroso, primero ante la Comisión y eventualmente luego la Comisión ante la Corte Interamericana, para que después de 20 años la Corte Interamericana le diga al Estado que tiene que garantizar los derechos. Una persona con discapacidad, una persona que tiene un problema de salud, necesita que el funcionario de ANSES, necesita que el funcionario del PAMI, ese es el Estado que tiene que estar presente en primera línea. Necesita que el juez de primera instancia satisfaga sus derechos, porque ahí empiezan los problemas. Porque cuando el juez da una opinión personal, cuando el funcionario público da una opinión personal, y esa opinión personal no coincide con la opinión que debe dar como quien expresa la voluntad del Estado, ahí empieza el problema. El funcionario público expresa la voluntad del Estado. Eso me parece también lo que tenemos que reflexionar quienes ejercen ni más ni menos que esa tremenda responsabilidad que es, en la práctica, expresar la voluntad del Estado. Porque ahí comienzan los problemas, ¿no? Por eso la cuestión de la capacitación, de la formación permanente. Yo celebro, ¿no? Yo celebro las instancias de formación. No Hoy, solo hacer, claramente. digo que el Estado debería aplicar el control de convencionalidad no solo para evitar ser condenado por responsabilidad internacional, sino todo lo contrario, debería aplicar el control de convencionalidad para asegurar y garantizar esos derechos que ratificó cuando ratificó el pacto, ¿no? Digamos, no para evitar una responsabilidad internacional, sino justamente para hacer la función, para hacer la función del Estado que le corresponde hacer, ¿no? Totalmente. Acá Dardo te quiere hacer una pregunta. Dice, ¿Quién, perdón? Dardo. Sí, Dardo. Hola, Dardo, ¿cómo andás? Nos quiere hacer una pregunta. Nos dice, ¿la reforma de 1994 hizo posible que miremos a nuestras obligaciones internacionales? Totalmente. Nos trae la reforma. No, totalmente. A ver, y está muy bien la pregunta de Dardo, porque parece que todo hubiese empezado a partir del 94. ¿Viste? Es decir, no, lo que hace la reforma del 94 primero es solucionar un problema histórico de nuestra Constitución, que era la cuestión de la primacía de los tratados en general. Y luego dio ese espaldarazo, por así decirlo, ese apoyo a la cuestión de derechos humanos, jerarquizando los principales instrumentos que hasta ese momento Argentina había ratificado. Incluso dejó abierta, como sabemos, la posibilidad de la jerarquización de nuevos instrumentos en el futuro con el voto del Congreso. Ahora, puso algunas palabritas que no se animó a especificar, que gozan de jerarquía constitucional, las condiciones de su vigencia, que no derogan artículo alguno. Y esto ha sido lo que a lo largo de estos años los intérpretes han tenido que aclarar. Que las condiciones de vigencia con las que deben aplicarse los tratados son aquellas condiciones por las cuales rigen el ámbito internacional. Por una cuestión lógica. Es el ámbito internacional la naturaleza propia, la fuente propia de los instrumentos internacionales. Por lo tanto, el Pacto de San José de Costa Rica lo tengo que aplicar en el derecho argentino, en el derecho colombiano, en el derecho guatemalteco, conforme la interpretación de la Corte Interamericana, no conforme la interpretación de la justicia de un país. ¿Por qué? Porque la justicia de un país, los tribunales supremos, son las últimas instancias de la normativa doméstica. Pero la última instancia de la normativa internacional son sus intérpretes auténticos, Corte Interamericana, comités, etc. Entonces, hay que tener en cuenta eso para aquellos que siguen confundiendo que el control de constitucionalidad es lo mismo que el control de convencionalidad, y son dos controles separados. Entonces, me parece que es muy importante. Y también, no quiero olvidarme, algo que vos trajiste también a colación, que es la siguiente. ¿Qué normas internas son las que deben cotejarse con las convenciones internacionales?
Porque acá también ha habido una evolución a lo largo, desde Almonacid Arellano en adelante. Cuando la Corte Interamericana le dijo a los estados, cuidado, no solo las leyes en sentido formal son las que tienen que cotejarse, sino cualquier regla jurídica debe resultar compatible con la Convención Americana, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y acá nos estamos refiriendo, decíamos, a cualquier ordenanza, a cualquier decreto, a cualquier resolución, a cualquier dictamen. Entonces, por eso decía, el control convencional creo que es mucho más cercano. Un ente administrativo va a dictar una resolución, bueno, tiene que ser control de convencionalidad. Tiene que haber control de convencionalidad. Una universidad estatal, una universidad pública, tiene que aplicar un proceso disciplinario contra un alumno o un docente. Bueno, ese proceso tiene que darse en un marco de convencionalidad. La legislatura va a aplicar un proceso de destitución a un magistrado. Bueno, ese proceso de destitución, está bien, es un proceso que se hace en un ámbito político, pero no implica que tengan que cumplir las garantías del debido proceso, conforme al artículo 8 y 25 de la Convención Americana. ¿Cuántos casos llegan a la Corte Interamericana de procesos de destitución que han sido declarados inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto también es importante y este es un desafío muy importante que nos pone la Corte Interamericana. Y vos fijate que de a poco y cada vez con mayor contundencia, los estados nos estamos dando cuenta de la importancia de la formación. Totalmente. Hoy no puede haber un juez o una jueza que no esté formado en perspectiva de género. No puede haber un juez o una jueza que no sepa control de convencionalidad. Y voy a decir, bueno, está bien, pero que pueda, vos hablabas de lo preventivo, que eso pueda valorarse en exámenes de evaluación, en concursos de oposición, bueno, es muy importante, porque después tenemos también el problema. Frente a ese desconocimiento, vienen sentencias que no respetan la perspectiva de género, vienen sentencias que desconocen absolutamente las obligaciones internacionales. Entonces, me parece que esto es muy importante, ¿no? La competencia de quienes expresan la voluntad del Estado y su conocimiento y su formación en estos temas. Porque como todo novedoso, vos fíjate, hace 15 años, en donde se habla un poquito más, y podemos decir 10 años para atrás, en donde, y si nos achicamos un poco, en los últimos 5 años uno ve una mayor, digamos, potenciación del tema del control de convencionalidad. Pero cuesta que se aplique, cuesta que se respete, cuesta que se tome conciencia. Algunas ramas, algunos colegas por ahí consideran que el derecho de familia, el derecho de niños, niñas, adolescentes, el derecho penal, son ramas por ahí mucho más habituadas a aplicar algunas convenciones en materia de derechos humanos. Pero en otras ramas más civilistas, comercialistas, y cuesta mucho concientizar la necesidad de aplicar el control de convencionalidad. Sí, sobre todo también quería marcar una cuestión que me quedó como en el tintero con respecto al tema de la reforma constitucional, que es que, como vos decías, no es a partir de la reforma que nosotros tenemos la obligación como Estado de aplicar la norma internacional, sino que la norma internacional se aplicó incluso antes de la reforma constitucional, lo aplicó la Corte Suprema en el caso de Comergián, ¿no? Por eso la relevancia, todos los que estudiamos derechos humanos y constitucional, por eso es la relevancia del fallo. Es el primer fallo en donde la Corte Suprema de Justicia aplica la norma internacional por sobre la norma constitucional. Eso por un lado, y por otro lado, lo que sí creo que la reforma lo que hizo fue visibilizar esta obligación para los aplicadores de justicia a nivel interno de la necesidad de aplicar la norma internacional. Creo que son dos cuestiones también que están a favor del control de convencionalidad y sobre todo de la, como vos decías, de la operatividad de la norma internacional y de considerar el efecto útil de los tratados, ¿no? Totalmente. Que es el que dice también la Convención de Viena. Totalmente. Fíjate, la Convención de Viena ya ahí adelanta o anticipa, por lo menos en el caso argentino, esta cuestión, ¿no? De que todo el derecho interno, ¿no? Incluso las normas constitucionales deben tratar de adecuarse o ser compatibles con las obligaciones internacionales. Pero pensaba esto también, ¿no? Y como principal desafío, y me parece avance del control de convencionalidad en estos últimos 15 años,
Y me parece que es lo que convierte en realmente apasionante en la temática. El control de convencionalidad desafía la creatividad. Porque, a ver, insisto, hoy un magistrado, una magistrada llamada a hacer un buen ejercicio del control de convencionalidad, tiene muchísimas más herramientas que hace 15 años atrás. Por ejemplo, Almonacid Arellano orienta hacia un tipo de control de convencionalidad que Sagüez bien llama un control represivo de convencionalidad. Es decir, señor juez, señora jueza, mire, si usted ve que la norma interna que va a aplicar resulta incompatible con la convención o con la jurisprudencia de la Corte, no la aplique. ¿No? Un control represivo. La solución Sí, es inaplicar la norma. la Corte lo que decía era que la norma que resultaba inconvencional carecía de efectos jurídicos directamente. Directamente. De plano, no podía ser aplicada. Y bueno, por ahí me estoy adelantando un poco a lo que ibas a decir, pero ahora se tiende a lo que es la aplicación conforme, ¿no? De la norma interna con respecto a los principios del derecho internacional. Este, Totalmente, ¿no? Claramente. Hoy ya te puedo decir que el control represivo, esto de que la solución sea inaplicar la norma, ha quedado como última opción. Hoy el principal esfuerzo es cómo los operadores locales, llámese magistrados, llámese funcionarios no judiciales, pueden llegar a elaborar construcciones, ¿no?, que de alguna manera, como ellos dijiste, interpreten la norma local de manera conforme a las obligaciones internacionales, ¿no? Y en el caso judicial, el intérprete judicial acá cumple un rol muy importante. ¿Cómo puede a lo mejor seleccionar de interpretaciones posibles aquella que resulte más cerca de las obligaciones internacionales? ¿Cómo puede a lo mejor hacer una interpretación que le agregue a una norma doméstica algo para que resulte compatible con la Convención Americana, o al revés, que le quite algo a esa norma, ¿no?, lo que se llama interpretación mutativa por sustracción, para hacerla compatible, ¿no? Esto está en varios casos de la Corte Interamericana, pero ¿a partir de qué fecha? Y a partir del 2010, a partir del 2011, 2012, caso Hellman versus Uruguay, por ejemplo, ¿no?, la interpretación totalmente. conforme a la Corte a las convenciones internacionales. Bueno, esto es también apasionante en el control de convencionalidad. Cómo llegar a este tipo de elaboraciones, cómo el juez se transforma en un juez garante del sistema interamericano, pero elaborando esas cosas, porque volvemos a lo mismo, si uno aplica el principio pro persona, que el principio pro persona rige no solo como preferencia normativa, sino como preferencia interpretativa, imagínate vos como magistrado que vos puedas generar, elaborar una jurisprudencia que incluso sea más amplia, que supere la protección dada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cómo no vas a poder defender esa interpretación? Pero claro, siempre y cuando puedas demostrar que es una interpretación que mejora la protección del ser humano que en este momento está reclamando la efectiva protección de sus derechos. Entonces me parece que no hay que dejar de lado esta cuestión de el control constructivo de convencionalidad por sobre el control represivo. Que aniquilar la norma doméstica por su incompatibilidad con la norma internacional sea la última opción, cuando ya no se pueda de alguna manera salvar para nada esa norma interna, bueno, ahí sí, la declaración de su inconvencionalidad. Pero mientras tanto, no declarar ni nulas normas, ni tampoco, sino, bueno, está bien, esto dice la Constitución, esto dice el artículo tal de la Constitución. En mi interpretación voy a acercar esa norma constitucional a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Incluso creo que este es un recurso sumamente apto para alejar la atención de la soberanía. Si nosotros podemos hacer esta interpretación conforme, no estamos en tensión la norma interna con la norma internacional, sino que ambas normas lo que hacen es buscar el efecto útil de los tratados, respetar el principio pro persona y sobre todo, bueno, mejorar la protección de las personas en el derecho interno, ¿no? Que creo que todo el sistema interamericano está apuntando justamente a esto, ¿no? A la necesidad de que en cada ordenamiento tengamos una mayor protección de los derechos. Totalmente, totalmente. Por eso te decía, y acá veo, bueno, Dardo y seguramente otra persona que nos esté acompañando,
o están cumpliendo la función judicial o la van a cumplir. Bueno, yo sé que hay Tenemos muchos magistrados que... ¿Eh? personas que trabajan en el Poder Judicial y en el Ministerio Público conectadas. Eso la Bueno, verdad que totalmente, no, y que honran la tarea y que no realmente hacen un trabajo, y me consta, de un ejercicio muy, muy prudente, muy responsable del control de convencionalidad. Uno lee sentencias que realmente lo llenan de orgullo porque en definitiva insisto, es la expresión de la voluntad del Estado. Ellos expresan lo que el Estado ha querido comprometerse en aras a la mejor protección de los derechos. Con estas limitaciones, con estos topes, como dice Sagüez, analizar a veces si hay un margen de apreciación nacional, analizar la cuestión del principio pro persona, pero no nos olvidemos que el principio general es la obligatoriedad del seguimiento de las obligaciones internacionales. Entonces, esa debe ser un poco el espíritu que anime el trabajo cotidiano de quienes expresan la voluntad del Estado. Porque a veces hay muchas soluciones que se puede dar a la persona concreta sin revictimizarla, sin hacerla pasar por derroteros procesales que realmente son desgastantes. Entonces, a veces uno ve, después de 20 años la Corte Interamericana le dice al Estado que tenía que haber hecho algo que tranquilamente el Estado lo podía haber hecho 20 años antes. Y ahora solamente quedan cuestiones de pedir disculpas, reparar económicamente, modificar una norma, pero bueno, si se puede hacer antes, ¿por qué no hacerlo? totalmente. Por eso creo que, y también creo que me voy a adelantar un poco a lo que ibas a decir, pero bueno, el desafío principal es la capacitación, seguir formándonos, no solo los abogados, los jueces, los fiscales, los operadores de justicia, sino la ciudadanía, ¿no? Las personas, todos y todas los que tenemos una vida en común y en sociedad, poder seguir formándonos, capacitándonos, conociendo de qué tratan los derechos que tenemos, por qué los estándares interamericanos amplían estos derechos, en qué medida los amplían, qué nuevos derechos podemos tener, de qué trata tener una vida digna, ¿no? Digo, y sobre todo también porque estos estándares lo que hace es poner en cabeza de los estados obligaciones de carácter positivo, ¿no? Y Totalmente, hacer eso también de las obligaciones positivas del Estado. totalmente. Relaciones positivas, la no regresividad. Vos fijate algo también muy interesante de lo que nos toca vivir. Estas decisiones que el Estado toma y que son restricciones al legítimo ejercicio de derechos y que en cierto modo uno entiende que se hacen en el marco de la excepcionalidad y que se hacen en el marco de situaciones de emergencia consagradas en la Constitución argentina, consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica, pero fíjate que aún en este extremo tan preocupante de salubridad, de salud pública, aún en estos contextos, el propio derecho internacional de derechos humanos y el propio derecho constitucional que nos dice, cuidado que aún estas restricciones tienen que tener ciertos requisitos, tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionadas, tienen que tener un límite de tiempo, o no puede decir la gente no puede salir más de su casa. Otra cosa es decir, mire, le voy a explicar por qué qué razonabilidad tiene que haya que cumplir un aislamiento obligatorio, y lo puedo, por 15 días, para ver si mejora la situación. Entonces, cuidado porque a veces las restricciones, las medidas que tiene que tomar el Estado, se siguen dando en un marco del Estado de Derecho, en un marco democrático y en un marco de pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos. No te extrañe que de acá a algunos años empecemos a ver casos ante la Comisión y eventualmente ante la Corte en donde se analice, donde se haga control de convencionalidad de las medidas que en el marco de la pandemia tomaron algunos estados. No tengo dudas que van a llegar al sistema interamericano en algunas cuestiones, porque, cuidado, el Estado a veces se cree en estos marcos de situaciones con un poder omnímodo, como un poder ilimitado, y eso va a generar violaciones a derechos. Entonces, ¿son necesarias? Sí, pero hay que darlas dentro de un marco de razonabilidad, de limitación temporal, de preservación de derechos fundamentales, pero cuidado siempre atendiendo a que el principio general es el respeto a las libertades fundamentales de los seres humanos. Con ese equilibrio, esto un poco el ejemplo de lo que estamos viviendo, ¿no? En ese equilibrio es donde los estados tienen que tratar de manejar las decisiones que adoptan en este marco de pandemia. Totalmente, totalmente. Igual este tema de las libertades y de la razonabilidad de las decisiones del Estado
te digo que da para tener otra charla, porque la verdad que es tan amplio y implica tantas cuestiones, ¿no? El derecho internacional y de la normativa del sistema regional, que la verdad que vamos a pensar si no implementamos una charla para hablar de esto, ¿no? Tal cual. Y mirá, Traía, ¿sabes qué nos traía en el caso Fornerón? ¿Viste? Cuando estábamos hablando recién sobre sobre el tiempo en el que el Estado tiene que responder. sí, totalmente, totalmente, ¿no? Hay el caso Fornerón y hay muchos otros casos en donde precisamente las responsabilidades que asume el Estado son responsabilidades por omisión, son por no haber actuado debidamente, por no haber cumplido lo que tenía que cumplir en el tiempo que lo debía hacer, y bueno, esas omisiones, esas ausencias del Estado terminan, vuelvo a insistir, revictimizando, ampliando los daños que le pueden generar a quien resulta víctima de esa inacción o de esa violación de derechos por parte del Estado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque cuando uno habla de violación de derechos, Argentina ha violado, Colombia ha violado, México ha violado derechos humanos, pero estamos hablando que atrás de esa violación hay seres humanos que sufren la pérdida de un hijo, que sufren la tortura de un familiar, que sufren no haber podido criar a un hijo o una hija, que sufren niños o niñas que se les rompen proyectos de vida, personas que son discriminadas por su orientación sexual, porque a veces parece ser que, bueno, violaciones de derechos por los estados como si fuese una cuestión solamente de los estados. Cuidado, cuidado que atrás hay daños que son muy difíciles de reparar luego con el paso del tiempo. Esta es la cuestión que tienen los derechos humanos, ¿no? Es decir, las violaciones por derechos humanos no son los clásicos daños que conocemos en el derecho civil de reparar y volver las cosas al estado anterior que se encontraban antes de la producción del hecho. No, no. ¿Cómo reparás un hecho de tortura no investigado debidamente por el Estado? Una ¿Cómo desaparición forzada, cómo eh, recomponer a la familia. tal cual, Totalmente. un caso de desaparición forzada de personas? ¿Cómo hacemos? Por eso, insisto, el control de convencionalidad primario a cargo de los estados. Ahí, el que está en la primera línea, el juez de primera instancia, el funcionario que está atrás de un mostrador decidiendo la cobertura de salud de una persona. Porque si no, sabés qué es lo que puede ocurrir, claro, la peor de los escenarios. Y muchas veces nuestros alumnos, y vos sabés, y nuestras alumnas a veces nos plantean esto. Sí, profesor, profesora, todo muy lindo. Firmamos todo, los tratados también, está muy lindo, pero después no se cumple nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque después vamos a exigir el cumplimiento de los tratados, vamos a exigir el cumplimiento de los estándares y nos encontramos con respuestas totalmente alejadas de esas obligaciones. Entonces acá viene lo lamentable que sería esa percepción de que firmamos porque queda bien, porque somos un Estado democrático, pero después a la hora de efectivizarlos, a la hora de cumplirlos, a la hora de ponerlos en práctica, luego miramos para otro lado. Y cuidado, creo que para ir cerrando, cuidado, pero también hay una cosa linda, interesante, que por ahí podríamos dejar planteado. No solo, no solo se efectivizan los derechos con las normas, no solo lo normativo garantiza derechos. Acordémonos, el artículo 2 del Pacto de San José habla que el Estado se obliga a respetar y a garantizar los derechos, adoptando las normas legales, pero también cualquier otra medida que sea necesaria para satisfacer esos derechos. Entonces, no olvidemos los estados, las políticas públicas que tienen que acompañar las leyes. Yo puedo tener una ley muy importante en materia de prevención de las mujeres contra la violencia de género, etcétera, pero si no tengo políticas públicas efectivas, si yo no trabajo en que las denuncias sean tomadas en tiempo oportuno, si yo no trabajo en que haya políticas efectivas para que las mujeres puedan tener un lugar en donde asegurar su integridad física en caso de que sean amenazadas por sus parejas o por lo que sea. Bueno, ahí, por más que tenga una excelente ley, ahí la satisfacción del derecho va a quedar incompleta. Yo puedo tener una ley muy importante en materia de niñez, pero si no estoy en una política pública importante en materia de qué hago con los niños en situación de calle, qué hago con la alfabetización, qué hago con el acceso a la educación de los niños y las niñas, bueno, por más ley que tenga de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, ahí va a haber una pata que voy a dejar descubierta y que va a generar violación de derechos, en este caso de los niños. Entonces, no descuidar la cuestión de la política pública, esas otras medidas que los estados tienen que poner adelante para respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. Bueno, Marce,
¿Contamos con vos entonces para seguir difundiendo derechos? Totalmente, totalmente, porque, digamos, uno está convencido que este es el Totalmente. camino que deben promover las instituciones educativas, universitarias, o como en el caso de académica, ¿no? Es decir, instituciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pero que persigan este propósito, porque sabemos la necesidad, ¿no? Me tocó el otro día cerrar un curso en Perú Me va a y, contar, pero se nos acaba el tiempo y no lo voy a poder bueno, grabar si no estamos. Te tengo que listo. saludar. Bueno, Hacer la segunda parte. agradecerte y bueno, y quedar abierto a los nuevos cursos. Muchísimas gracias, Gracias Marce. a vos. Un beso Saludos, grande. quieran ver, así que bueno, estamos. Genial. Un gusto grande. Un beso grande. Chao, chao. Gracias.